En el 2006, cuando yo estuve con Bujar, él estaba feliz porque habían demostrado que en cadáver era el 84%, pero en vivos era el 83%. Para ello era muy importante la diferencia de 1%. Imagínate lo que puede cambiar 1% en la toma de decisiones. Entonces, este artículo no es un artículo fácil de entender, es un artículo muy difícil, pero es un artículo que un colombiano amigo mío, el doctor Luis Pinzón, nos hizo entender de una forma muy fácil. ¿Qué es lo que debemos saber a mi entender o la forma sencilla de explicarlo? Si yo tengo el brazo en esta posición con rotación externa máxima, el manguito rotador se introduce entre el húmero y la glenoides y nos quita el 17% de superficie de contacto de la pista, como hablaron, de la carretera por la que se mueve el hombro. Por eso es muy fácil y para recordar que los que más se lujan son los basquetbolistas cuando saltan y van a clavar el balón en el aro y les pegan el aro y los echa hacia atrás. Eso es una de las formas más fáciles de recordarse cómo se sale el hombro. Entonces, si nosotros tenemos este concepto, porque encima de que nos ponen el concepto del glenoid track, que no es fácil, entonces nos dicen que hay on track y off track. Entonces, ¿cómo sabemos si hay on track y off track? Muy fácil. Nos compramos un Jeep y le ponemos el caucho con el que viene y vamos por esta carretera. Si el caucho va dentro de la carretera, es on track. Pero si yo me pongo de pavo y vuelvo a los 30, a los 20, le pongo caucho ancho y sigo por la misma carretera, estamos off track. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el off track? Que esto, que está acá, se nos va a salir. Si yo tengo un hill sach acá, o tengo un Bonnie Banker acá, ¿qué nos queda? Una carretera cada vez más angosta y un glenoid track cada vez más afuera. Entonces se hace un off track. ¿Ok? Espero que por lo menos así puedan entenderlo. ¿Qué hacen ellos? Forman estos 4 grupos. Y es muy fácil. Grupo 1, menos del 20-25%, on track, artroscopia. Grupo 2, 25% off track, o sea, tenemos un hill sach muy grande, artroscopia más remplissage. Y si ya pasamos al grupo donde los defectos óseos son mucho más grandes, pero está on track, yo nada más con un lateral estoy bien. Pero hay casos raros, muy raros gracias a Dios, pero hay pacientes que son jóvenes convulsionadores o que son jóvenes deportistas de contacto, de alto impacto, que tienen un hill sach importante. Y ahí entonces, además de hacer el lateral, nosotros tenemos que hacer un remplissage o colocar un injerto óseo en la cefálica. O sea, tenemos que actuar sobre las dos partes. Ahorita tenemos un caso con el doctor Wong en el Teodoro donde vamos a tener que hacer primero un lateral y después meternos artroscópicamente a hacer un remplissage a la paciente porque el defecto es muy grande. Ya lo estamos midiendo, ahí se está encargando el doctor Wong del caso. Entonces, la pera invertida, ¿qué hacemos? Lateral. Bujar, como dijeron antes que mi persona, hay muchas formas de hacer injertos para los defectos óseos de la glenoides. Tenemos muchas alternativas, que son las que vamos a ver a continuación. Pero Bujar se le ocurrió hacer un lateral de arco de congruencia articular. ¿Qué significa esto? Si nosotros teníamos, en la época en que yo todavía no era traumatólogo, el Bristol, y se hacía un Bristol y se ponía la coracoide, la cortábamos y la poníamos de frente para que fuese bien larga y hiciera un espacio grande, pero con un solo tornillo empezaba a girar cuando se aflojaba un poco el tornillo y fracasaba. Después vino la Target en el 54 y lo cortó y lo puso y la bajó nada más, y hizo el efecto de hamaca y todo lo que ya explicaron anteriormente. Pero Bujar llegó y dijo, ¿por qué no lo ponemos así, sino que lo volteamos y le damos la forma más glenoidea? O sea, le hacemos una forma más anatómica. Porque si ustedes han visto la coracoide, los que han tenido la oportunidad de cortar la coracoide es curva hacia posterior. Entonces, si yo agarro y hago esto, corto el pectoral menor y corto el ligamento coracoacromial y dejo mi tendón conjunto, ¿qué pasa? Que cuando yo volteo hacia el pectoral menor, la curva que es posterior me va a quedar anterior y se hace mucho más anatómica. Y ponemos nuestros 2 tornillos y reflejamos. ¿Qué es lo que nos ayuda? Para una abertura mucho más pequeña, yo hago una incisión un poco más pequeña que nuestros amigos mexicanos, pero es mejor, mientras más grande es más fácil de hacer y más rápido. Pero yo lo hago un poco más pequeña, pero porque tengo este instrumental,
que me ayuda a no tener que meter el dedo para que no me quede más adelante, más atrás, o más abajo, o más arriba. Y es mucho más fácil de hacerlo. Entonces, si yo tengo mi arco de offset, yo puedo colocar mi arco de offset sobre la glena y así lograr este fragmento que tengo acá. Miren el tamaño del fragmento. Además de eso, preconiza el poner 2 anclajes en el borde interno y reparar la cápsula articular cuando la tenemos. Porque lo que dijo el doctor es verdad. Casi siempre hacemos la target sobre ya cirugías previas. Entonces no hay cápsula, no hay labrum, no hay absolutamente nada. Ahora sí vamos a entrar al tema. Después de que vimos el por qué, vamos a entrar al tema. ¿Qué hago yo cuando falla la target? Yo no hago nada porque no me ha fallado, gracias a Dios. Pero si no, se lo refiero al gran vudú ecuatoriano de la cirugía de hombro, el doctor Víctor Nabla, o lo mandamos a México. ¿Qué tenemos que ver? Tenemos que ver qué falló. El procedimiento realmente es muy raro que falle. Inclusive con pseudoartrosis hay trabajos con pseudoartrosis donde no pega el fragmento que funciona y funciona muy bien hasta que se rompen los tornillos. Muchas veces cuando se rompen los tornillos que en verdad deja de funcionar el atelier. Tenemos además de eso que es un reto. ¿Por qué? Porque no tenemos ya la coracoide y no le podemos sacar la coracoide del otro lado. Entonces tenemos que pensar qué le vamos a colocar. Después de que evaluamos todo esto, debemos ver por qué nos falló, qué fue lo que pasó. Se nos olvidó el grupo 4, no le hicimos un reemplazage al grupo 4 y se nos lujó por eso. O no le hicimos una reparación capsular porque no teníamos. ¿Qué es lo que está sucediendo realmente? O nunca olvidarnos de esto. La inestabilidad multidireccional, sobre todo en las mujeres. Cuidado con la inestabilidad multidireccional, porque no solamente hay que reparar adelante. Yo tengo un paciente que yo me le escapé y me vine a Ecuador, pues me le escapé a él porque le hicieron una reparación abierta de un NIR y lo repararon tan bien adelante que lo lujaron posterior. Y él vivía lujado posterior. Y tenía 25 años lujado posterior y él creía que era normal su pelota atrás. Entonces imagínate después de 25 años tratar de reparar eso. ¿Qué hacemos? Conseguí este trabajo que hace una recopilación de muchos trabajos y nos dice que la zona donde debemos colocar el bloque óseo está entre las 2 y las 5. Nunca más arriba ni nunca más abajo. Si nosotros agarramos y colocamos más arriba, uno de los altos riesgos es que el tornillo superior nos dé sobre el nervio supraescapular y produzcamos una lesión de nervio. Si lo colocamos, y claro, y si tenemos el defecto acá, pues se va a lujar más rápido una recurrencia. Si lo colocamos más abajo, el tornillo puede quedar en el aire, no funcionar para nada, y igual se nos puede salir, se nos puede producir más fibrosis y no va a pegar el fragmento. Si lo colocamos más atrás, en verdad dicen que sí, que no, que puede funcionar siempre y cuando el gap no sea más de 2 milímetros, que es nuestro límite en todo, en fractura y todo. Más de 2 milímetros peligroso si es algo intraarticular. Pero si lo colocamos más adelante, como dijo el doctor, ¿qué es lo que pasa? Que hay un tope óseo, va a chocar la cefálica contra eso y va a producir una osteoporosis. Entonces, tenemos todo esto. Este es el mejor. No, mentira, tenemos todo esto, que más o menos los tamaños de los injertos que vamos a usar. Tenemos los autoinjertos, donde está la cresta ilíaca, que es el más común, pero también tenemos la clavícula distal. Y ahí es donde yo entro porque yo fui hace 3-4 años a hacer unas revisiones de prótesis en los Estados Unidos con defectos óseos. Y fue donde empecé a oír hablar de esto, de la clavícula distal. Y le quitan 1 centímetro de clavícula distal. 1 centímetro de clavícula distal. Si nosotros recordamos la anatomía, el trapezoide, que es el más externo, está a 2.5 centímetros. O sea que tenemos un espacio grande para retirar y para utilizar. Y es una herida que lo que tenemos que es aumentarlo un poquito más hacia arriba. Y nos podemos ayudar. Ahora, los aloinjertos, el que realmente lleva a la vanguardia es este que está aquí, la tibia distal. Porque la tibia distal, aunque ustedes no lo crean, es prácticamente una glenoides en la forma. Y como se adhiere el húmero a la tibia distal, es perfecto. Así tenemos. ¿Cómo enfrentar la falla? Evaluación minuciosa de las causas, como dijimos anteriormente. Actuar sobre las partes blandas. Hay que tener mucho cuidado con las partes blandas y los defectos óseos asociados. Hill-Sachs. Trabajar sobre los tejidos y tomar en cuenta que mientras más grande, más
más hiperlaxitud capsular y ojo, recuerden, con la multidireccional. Conclusión. ¿Qué vamos a hacer? Todos los injertos que utilicemos funcionan bien. El gran problema es la reabsorción de ellos. ¿Por qué la Target sigue siendo un baluarte? Porque tiene el tendón conjunto adherido al injerto. Y el tendón conjunto nos alimenta el injerto. Y por eso es más difícil que se reabsorba un Latarjet a que se reabsorba una cresta. ¿Que es más fácil sacar la cresta y hacerlo por artroscopio y poner el bloque óseo? Sí, pero se reabsorbe con mayor facilidad. Aquí tenemos las posibilidades con los trabajos. 2014, hablando de lo que es el uso de autoinjertos. Aquí tenemos lo que es la distal de clavícula. Miren el tamaño de la coracoides, miren el tamaño de la distal de clavícula. ¿Qué es lo único que pasa aquí? Que si nosotros en la distal de clavícula tenemos una artrosis acromioclavicular, pues no la podemos utilizar porque está ya defectuosa. Aquí está la tercio distal de tibia. Miren cómo el húmero prácticamente queda perfecto. Lo único que tenemos que tener mucho cuidado es que necesitamos un injerto. Los cortes tienen que ser más o menos de medidas entre 3 centímetros y 8 milímetros, igual que la clavícula distal. Y tenemos que gastarnos la plata, lo que nos cuesta el aloinjerto de tibia distal. Esto lo trae el GlenoJet, es ahora el boom que está entrando, que es de lo que llaman los injertos estructurados. Injertos formados de hueso, pero estructurados en formas anatómicas. Esta técnica la invito a la que la vean en internet, la pueden ver fácilmente, hasta YouTube tiene un video ya de la colocación. Me parece que es un poco agresiva, pero tiene la posibilidad de usar diferentes diámetros y diferentes tamaños de injerto. Así, para finalizar y recordar. Bloques, cresta ilíaca, ventaja, llena grandes defectos similar a la apófisis coracoides. Desventajas, no tiene cartílago articular y la morbilidad del sitio dador es grande. Tú sabes que siempre que uno saca cresta dicen, no me duele aquí, me duele aquí. Tibia distal, cartílago osteoarticular, si tiene, rellena grandes defectos y no hay morbilidad porque no estamos sacando, es un aloinjerto. Pero se pierden las propiedades osteogénicas al momento de lo que uno hace el corte en el bloque óseo. Pierde un poco y puede ser que no haga consolidación, como todos los injertos o los aloinjertos. Clavícula distal, tiene cartílago, rellena defectos y es menos morbilidad. Por eso, entre la cresta y la clavícula distal, yo me iría por la clavícula distal. La desventaja, que es pequeño, es un tamaño no muy grande porque depende del tamaño de la clavícula del paciente. Y el GlenoJet, una técnica fácil, dicen aquí, a mí no me pareció tan fácil, hay que abrir mucho, no hay cartílago osteoarticular, es costoso y pierde las propiedades porque es un aloinjerto. Señores, gracias a Dios, el Latarjet falla en menos de un 2% de los casos y la mayoría de veces la causa más grande es infección y eso se lava y mejora. Y la otra es la osteoartrosis, y sí, yo creo que es el terror porque nuestros pacientes de Latarjet siempre son pacientes muy jóvenes. Muchas gracias por la invitación.